Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Mercado Villalobos, soy historiador y en la presente edición de la FENAL Permanente voy a presentar mi libro, cuyo título es Santos Degollado, Biografía Política. Este es el libro que se va a presentar. Se iba a presentar de manera presencial, pero como todos sabemos la pandemia ha hecho lo suyo, pero tenemos que continuar y tengo el honor de platicar un poco acerca de este trabajo. Quiero decir de inicio que este trabajo es mi tesis doctoral, de hecho. Yo me doctoré como doctor en Historia de México gracias a esta investigación. Me llevó 5 años el proceso completo, desde la elección del tema, la maduración del mismo, la delimitación de los objetivos y luego la indagación, la profunda indagación en diversas fuentes sobre este personaje. Quiero decir que el interés de investigar a Santos Degollado viene pues a partir de otro estudio que realicé sobre liberales michoacanos. Trabajé durante algunos años de lo que fue mi tesis de maestría sobre varios liberales michoacanos. Me interesaba estudiar los liberales en la época de la Reforma Liberal, sobre todo en la década de 1850. Esa década fue fundamental para el país por la construcción de las bases de lo que actualmente es el Estado mexicano. Me refiero a las bases políticas. Y en la revisión que hice en aquel entonces, hace ya algunos años, sobre los liberales, no solamente estudié el liberalismo, los principios de la doctrina, sino también estudié las pugnas entre los distintos grupos de poder en el país, especialmente en Michoacán. Mi objeto de estudio fue Michoacán, para descubrir cuáles eran los ideales de estas personas y cómo querían construir el país, y las pugnas entre los partidos políticos que estaban entonces ya muy fuertes a mediados del siglo XIX, en la década de 1850, la pugna entre liberales y conservadores. Déjenme decirles que en esta investigación que hice, ahí me encontré a Santos Degollado en todas partes. El nombre de Santos Degollado aparecía obviamente en las páginas de la prensa liberal. Lo determinaban como un héroe, como un patriota, como un líder. Fue un jefe militar importante, fue el encargado fue el jefe del ejército constitucionalista de Benito Juárez durante la Guerra de Reforma. Los liberales lo alababan mucho en la prensa. Por otra parte, los conservadores en la prensa conservadora y en las cartas, la correspondencia entre los conservadores, decían que Santos Degollado era un muy mal militar, que era un muy mal estratega, que no era una persona de confiar. Entonces encontré una serie de opiniones sumamente encontradas con relación a este personaje. Y eso fue lo que más me atrajo de él. ¿Cómo es posible que haya un grupo de destacados políticos que hable tan bien de una persona, y otro grupo también de destacados políticos hable tan mal de una persona? Es evidente que el grupo al cual pertenecían Santos Degollado pues hablaba muy bien de él, y el grupo al que no pertenecía pues hablaba mal de él. El caso es que el nombre de este personaje aparecía por todas partes. Lo que más me llamó la atención fue que se le conocía como el héroe de las derrotas, porque fue militar desde la Revolución de Ayutla, se encargó de dirigir el ejército por ahí en Michoacán, y la Revolución de Ayutla en 1854-55, y luego se encargó del ejército, de dirigir el ejército liberal. Y entonces, si era tan malo y perdía todas las batallas, ¿por qué le confiaban ejércitos? Eso fue lo que más me intrigó del personaje. En un inicio yo pensaba hacer un estudio del pensamiento político de Santos Degollado. Sin embargo, ese enfoque no fructificó, porque Santos Degollado no fue un prolífico, ni un prolífico escritor, ni un prolífico discursante. Es decir, no escribió mucho en comparación, por ejemplo, con Benito Juárez o Melchor Ocampo, que escribieron muchísimo, y tampoco dio tantos discursos para poder entender su pensamiento. Entonces, el enfoque que le di al estudio de este personaje fue precisamente un enfoque biográfico.
La biografía es un método de estudio. La biografía nos permite no solamente conocer a una persona, ese es el menos de los objetivos cuando se hace una biografía. La biografía permite descubrir una época, estudiar una época, conocer el devenir de una época, la forma en que un personaje se nutre de la época en su etapa de formación, niñez, juventud, y luego la forma en que ese personaje también forma parte incide positivamente o de una manera u otra en su época. La biografía como método de estudio ha sido alabada desde hace mucho tiempo. La biografía se ha convertido en una manera de entender una época, no solamente un personaje específico. Por tanto, la biografía se convierte en una herramienta sumamente útil para descubrir elementos de una época o de un proceso histórico que no se pueden descubrir de otra forma, que no se pueden descubrir desde las generalidades. Podemos leer un libro de los fantásticos libros que hay sobre historia de México, pero jamás podemos entender el papel de una persona en particular en un hecho específico. Es decir, el estudio de un personaje permite ver el elemento más cercano a una realidad histórica determinada. Por eso estudié Santos Degollado. El libro se publicó el año pasado, lo publicó viene el sello editorial de la Universidad de Guanajuato y la Universidad de Guadalajara. Y bueno, el libro se compone de 4 capítulos. No se los voy a contar para que lean el libro, por supuesto, pero se compone de 4 capítulos. El primero cubre una de las necesidades y los vacíos historiográficos del siglo XIX, porque analizo la formación de Santos Degollado, la formación política, dónde se formó, dónde obtuvo su pensamiento, cómo se adoctrinó en términos de los principios políticos que él se gestó. Fue un liberal, tuvo que haber leído sobre el liberalismo. ¿Dónde leyó el liberalismo? ¿Quién lo instruyó? Entonces, en este primer capítulo hago un análisis de su familia. Santos Degollado es guanajuatense, nació en la ciudad de Guanajuato en 1811. Su padre era español, su madre mexicana, asiste en la fe de bautismo, que se resguarda en el archivo de Nuestra Señora Colegiata de Guanajuato. Entonces, en esta primera parte hago una revisión de su familia, los antecedentes familiares, de los lugares donde vivió cuando niño, lo que ha podido reconstruirse a partir de los documentos que existen. Analizo su formación política y sobre todo su paso por la iglesia del Obispado de Michoacán. Santos Degollado se fue a vivir a los 17 años a la ciudad de Morelia. En ese lugar él escribía muy bien, sabía leer y escribir muy bien. Trabajó para un escribano y luego entró a trabajar a la iglesia catedral, la sede del Obispado de Michoacán, del extenso Obispado de Michoacán, que incluía Guanajuato. Ahí llegó a ser un oficial segundo hasta lograr convertirse en ser el contador de diezmos de la iglesia, un cargo honorabilísimo. En esa ciudad conoció a los líderes más importantes de la política mexicana, entre ellos Melchor Ocampo, el gran Melchor Ocampo, el artífice, el ideólogo de la reforma liberal encabezada por Benito Juárez. Entonces, en este segundo capítulo hablo de cómo se formó Santos Degollado, qué leyó, qué leía y con quién leía, cuáles eran los espacios de desarrollo, de los espacios, los círculos de lectores, ¿no?, en aquella época. Estamos hablando de la década de 1830, 1840. Y estando en esta formación, pues viene la dictadura de Antonio López de Santana y la revolución de Ayutla. Y ahí es donde él deja de ser miembro de la iglesia para meterse a la política, para incursionar en la política. Hay una carta bellísima que él escribe al obispo de Michoacán donde le dice que es un ciudadano con responsabilidades y su responsabilidad es atender la formación de su patria. Por eso dejó de trabajar en la iglesia catedral para incursionar en la política. Fue gobernador de Michoacán, fue gobernador de Jalisco, fue diputado al Congreso Constituyente de 1856. Precisamente el poder público que él ejerció lo analizo en el capítulo 3. Su faceta como político
ya había sido jefe militar en la Revolución de Ayutla, pero vuelve a la escena política en Jalisco, cuando fue gobernador de Jalisco, el de 1855, el de 1856. Le tocó una etapa, un suceso muy importante. Tuvo que lidiar con el contrabando de plata y otras cuestiones que corría a cargo de ministros extranjeros de Inglaterra y de Estados Unidos. Finalmente, en el último capítulo analizo la guerra de reforma y el importante papel que tuvo Santos Degollado precisamente para resguardar el proyecto liberal de Benito Juárez. Santos Degollado llegó un momento a tener amplio poder. Fue jefe del ejército constitucionalista, de los ministerios que tenía el gobierno de la República que casaba Benito Juárez. Derivado de la guerra de reforma, Benito Juárez terminó encapsulado en Veracruz durante varios meses y Santos Degollado llegó a tener un poder pues mucho más que el presidente. Es decir, Benito Juárez le confió los ministerios de guerra y marina y el poder ejecutivo. Es decir, Santos Degollado llegó a ser el hombre más poderoso de este país. ¿Por qué se lo dejó? Con eso termino. ¿Por qué Benito Juárez le dejó a Santos Degollado tanto poder? Porque era una persona confiable. ¿Por qué era tan confiable Santos Degollado? ¿Qué no ambicionaba el poder? Aquí llegamos a la hipótesis que he manejado, que Santos Degollado representa a uno de los patriotas que siempre luchó con unas ideas y no es historia de bronce, no es una posición novelada. Santos Degollado fue realmente una persona que luchó por su patria en sus propias palabras. Y en general, pues este libro lo que busca es construir la historia de un personaje que le tocó vivir una época muy complicada, que fue el siglo XIX y la Reforma Liberal. Termino con esta breve reseña de mi libro. Hay mucho que decir, tendría que pasar demasiado tiempo aquí. Para mí sería un gusto, pero me han pedido un clip breve. Ojalá en algún momento pueda presentar este libro en otros espacios y poder platicar largo y tendido de su contenido. Me despido de nuevo diciendo mi nombre, soy Alejandro Mercado Villalobos, profesor e investigador de la Universidad de Guanajuato. Les agradezco su atención.